Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenido a un nuevo tutorial de este canal. Hoy en este tutorial les estaré enseñando a aplastar un acodo aéreo. Es el acodo que hicimos en el video que les enseñé de cómo se hacía un acodo. Pues bueno, ya tuvo sus resultados, ya tiene bastante raíz para poderlo aplastar y sembrarlo. Recuerde que la mata es un árbol cítrico de achotillo y por cuestión tienen que esperar máximo un mes para que les haga raíz y para sembrarlo máximo un mes y medio. Cuando ya tenga bastante raíz lo pueden sembrar. Y bueno, lo que vamos a necesitar para traspasar esa mata de achotillo, vamos a necesitar unas tenazas para cortar el acodo. Previamente hay que desinfectarla y lo que vamos a utilizar segundamente es una maceta y vamos a necesitar también tallo de palma, que esto ayudará a que la planta absorba la humedad y no se encharque, y también más conocido como tierra de sembrar. Esas son las tres cosas que vamos a utilizar para sembrar nuestra acodo aéreo. Y bueno, vamos a cortarlo. Y bueno mi gente, aquí ya lo tengo ya cortado. No les grabé porque se me hacía incómodo cómo trazarlo y tenerlo con una sola mano. Y bueno, como ven amigos, ya tiene algunas raíces ya bien formadas como para poderlo sembrar. Recuerden que tienen que esperar que tenga bastantitas raíces, porque si lo siembran a muy temprana en las primeras raíces no les va a pegar. Y bueno, vamos a poderle sacar la funda para que vean. Bueno, aquí ya le estamos sacando los amarres para que ustedes puedan ver cómo tienen las raíces por dentro. Y como ven, quitarla cuidadosamente para no dañar y poder afectar la mata. Vamos a sacar esto. Le sacamos y le vamos a dar la vuelta. Y ahí está amiguitos, están todas las raíces fuertes para ya así poderlas trasplantar. Y acá amiguitos yo he sacado en una fundita la lama de fibra de tallo para proceder a mezclar acá y luego envasarla en una maceta. Hay que hacerle los huecos. Recuerde que para poder sembrar y trasplantar esta planta tienen que trabajar con la luna, que significa que tienen que esperar que la luna esté menguante para poderla sembrar. Y miren, aquí yo estoy mezclando la fibra de tallo de palma con la tierra de sembrado para que pueda se une y dé más beneficio al crecimiento de la planta. Tienen que poner todos estos pedacitos y ya estará ya hecho para poderla macetar. Bueno, vamos a macetarla. Ya cuando ya le hayamos haber sacado la funda con estas tijeritas, muy cuidadosamente, porque podrían despegar al acodo de su contorno. Bueno, ahí como están, se ven más claras las raíces y eso significa que ya está listo para sembrarlo y para extraplante. Bueno, vamos a poner la macetita y vamos a proceder a llenar así nomás amiguitos, esperando que se llene bien y ya para poderla así. Bueno, ya cuando ya la hayamos trasplantado y en una maceta y hecho por lo menos unos 5 huecos abajo, eso significa que cuando le echen agua no se va a encharcar. Y bueno, ya cuando la hagan trasplantado, yo lo que les voy a recomendar es quitarle las hojas, porque al momento de trasplantarlo la mata entra en un estado que si ustedes le dejan muchas hojas puede ser que se seque por la red, se deshidrate, porque al momento que usted le dejan hojas llega a ser un momento sol y las plantas van a jalar, las hojas van a jalar y se pueden deshidratar si les dejan las hojas. Yo les recomiendo que les corten, bueno, así como yo le corté. Y lo que les recomiendo también que a lo que la siembren le echen un poquito de agua alrededor, como para que coja frescura la planta.
así. Y bueno mi gente, eso es todo en este tutorial. Recuerda, si quieres hacer un acodo aéreo tienes que seguir los pasos. Aquí te dejo en el casillero del video para que vayas y sepas cómo hacerlo, siguiendo los pasos y las instrucciones de la luna lunar, que así tendrás grandes éxitos. Bueno, de mi parte te invito a que te suscribas, me regales un like si te gusta esta clase de video, y así me estarás ayudando de una gran ayuda con un like. Y bueno, de mi parte muchas gracias si estás viendo este video.